Hoy estamos terminando una serie cortica que titulamos Paz Financiera y hablamos la semana anterior, las 2 semanas anteriores, de que el rico se enseñorea ¿qué? Del pobre y el que toma prestado es siervo del que presta, ¿sí? Entonces miramos cómo nuestra sociedad hoy en día nos quiere llevar por el camino de la deuda. Y la palabra de Dios es muy clara, ¿sí? La deuda es ¿qué? Esclavitud, ¿sí? El Señor dice, no. El mundo dice, gaste, preste. Dios dice, no le deba nada a nadie. Y la semana anterior vimos que tenemos que aprender a vivir con lo que Dios nos da. Pero vivimos en una sociedad que encanta vivir de apariencia. Y Proverbios es sabiduría. Dice, hay quienes presumen de ser ¿qué? Y no tienen ¿qué? Nada. Y hay quienes pasan por pobres y tienen mucha riqueza, ¿sí? Y en nuestra sociedad hay 3 tipos de personas. ¿En cuáles se encasilla usted? Los que tienen, primer grupo. Los que no tienen. Y el tercero, ¿sí? Los que dicen que tienen, pero todo lo deben, ¿sí? Encanta vivir de apariencia, gastar lo que no tenemos, ¿sí? Y hoy quiero terminar esta serie, aunque es de finanzas, vamos a ir mucho más allá, porque de este tema aquí en nuestra congregación hemos hablado mucho, lo hemos enseñado en el discipulado de conceptos financieros en Crown, pero ¿qué está sucediendo? Todas estas cosas las hemos escuchado, de alguna forma las sabemos, pero ¿por qué no ha hecho efecto en nuestra vida? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por qué no cambian muchas cosas en nuestra vida? Y cuando hablo de cambiar, no voy a hablar solamente hoy sobre finanzas, está incluido. Vamos a hablar de muchas cosas. Pero el tema de hoy, para cerrar esta serie, es renovar. Necesitamos renovar. Cuando nosotros vamos por la vida, notemos lo siguiente: las cosas se desgastan, ¿sí? Se van desgastando. Yo creo que todos tenemos pantalones o blue jeans que nos encantan, ¿cierto? Deliciosos. Pero ¿qué pasa? Se van desgastando y usted le hace cositas y algunos hasta se le rompen y lo siguen usando, y a veces, pastor, ¿puedo ir con los pantalones rotos? Pues será mejor que no venga, se ve como muy feo, ¿no? Aquellos que les encantan poner esos pantalones rotos, ¿sí? Las señoras tienen zapatos, algunos zapatos que les encantan, ¿cierto? Que son suavecitos, pero ¿qué pasa? Se van ¿qué? Desgastando y le vamos haciendo cositas y los pintamos de negro para donde se rajó, porque nos encanta eso, ¿sí? Y así tenemos pijamas, tenemos ciertas camisas que nos fascinan, pero se van desgastando, ¿sí? Fíjese que estamos en los últimos días del mes de octubre. ¿Qué pasa con este año? Ya se está desgastando este año también, ¿cierto? Octubre, últimos días, ya huele a natilla, noviembre, diciembre, todas estas cosas, ¿sí? Y muchos de nosotros, ¿cómo nos encontramos?
agotados. Agotados. ¿Y cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su situación financiera? ¿Cómo está su situación familiar? ¿Cómo está su relación de pareja? ¿Cómo está con sus hijos? ¿Cómo está su nivel de energía y de propósito? Dios quiere renovar nuestra vida. Dios quiere que hoy salgamos renovados. Dios quiere que nos volvamos a conectar con Él. Y esta palabra renovar, les digo con sinceridad, ha impactado tremendamente mi vida en estos días. Y espero que en usted también. ¿Por qué? Porque hemos perdido ese principio de la renovación. No sé, hemos caído en una rutina, en un ir y venir y ocupados y estresados y corra y corra y corra. ¿Y cómo nos encontramos? Agotados, abrumados y espiritualmente inconsistentes. Inconsistentes. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué nos dice la Biblia sobre ser renovados? ¿Cuántos de ustedes hoy han entrado por esa puerta y saben y sienten de que espiritualmente son inconsistentes? Un día vengo, otro día no vengo, un día me levanto con ánimo, leo la Biblia y al rato, ¿qué pasa? Ay, ya no. Inconsistentes espiritualmente. ¿Qué pasa en nuestras relaciones de pareja? Como esposos, como esposas. Unos días somos queridos, otros días unas porquerías con nuestra esposa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos viviendo así? ¿Qué pasa en nuestra relación con nuestros hijos? ¿Qué pasa en nuestra relación con Dios? Hay días que venimos emocionados al templo y cantamos con ánimo. Otro día, ¿qué pasa? Tibios. Otro día, fríos. Dios quiere renovar y seguir renovando nuestra vida espiritual. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué está pasando? Es que nos hemos dejado llevar de la rutina, del afán, de la ansiedad y olvidamos nuestra relación con Dios. Mire lo que dice Colosenses 3:10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que tenemos que hacer qué? No, ¿qué tenemos que hacer? Dice, vístanse. ¿Sí? Es como quítese esa vieja ropa y póngase la nueva. Si hemos creído en el Señor, ¿sí? Tenemos una nueva ¿qué? Naturaleza. Dice, vístase de esa naturaleza, ¿sí? A medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Ese es el propósito de nuestra vida, que cada día nos parezcamos ¿qué?
más a Él. Esa es la meta de la vida. La meta de la vida no es más dinero. La meta de la vida no es la felicidad, como dice el mundo. La meta de la vida es cada día ser más como Él. Y tenemos que hacer ¿qué? Vestirnos de esa nueva naturaleza, ¿sí? Y esa palabra renovar es interesantísima porque habla de hacer como nuevo. Significa nueva fuerza. Significa algo refrescante. Escuche esa palabra, renovar, rejuvenecer, refrescar, ¿sí? Y es una fuente de vida esa renovación. Mire, y lo interesante es que esto de renovar lo vemos a diario en la naturaleza, ¿sí? Y en todas las partes de nuestra vida. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué sucede en la noche cuando nos acostamos? ¿Por qué nos acostamos? Descansamos. Y al otro día, ¿cómo se levanta uno? ¿Sí? Un poco de sueño y nos levantamos con nuevo ánimo, ¿sí? Lo vemos en la naturaleza. En la mañana empieza a salir el sol y todo el día va hasta que empieza y llega ¿qué? La noche. Y toda la noche, ¿qué pasa con la noche? ¿Cómo queda todo? Quieto. Y en la mañana vuelve, se renovó, ¿sí? Vemos la renovación. Tenemos tiempos de invierno, tiempo de verano, y en los países que tienen estaciones viven esa renovación constante. Lo vemos en la naturaleza, en nuestra cultura cafetera. ¿Qué hacen los caficultores cada cierto tiempo? Soquear. Cortan, ¿para qué? Para que vuelva a salir renovado el cafetal. Nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿qué hacía? Se apartaba. ¿Para qué? Renovarse. Y nuestro Padre Celestial, lo veíamos esta mañana sobre la creación, cuando Dios terminó el sexto día, toda la creación, ¿qué hizo al séptimo? ¿Sí? Reposó. Reposó. ¿Sí? Y así vemos la renovación alrededor nuestro, excepto en nosotros. Excepto en nosotros. ¿Sí? Y hemos perdido ese arte, esa necesidad de renovarnos. ¿Sí? No lo vemos en nosotros. Y somos tercos. Ah, es que yo soy así. ¿O no? ¿Cierto, señoras? ¿Cierto, señores? Es que yo hablo así. Y toda la vida va a ser así. ¿Dios quiere eso? No. Vístanse con la nueva naturaleza. ¿Y qué? Y se renovarán. Se renovarán. Nos hemos dejado influenciar bastante por nuestra cultura, ¿sí? Y esta es una imagen muy hermosa, ser renovado. Tenemos que aprender a vestirnos ¿de qué? De esa nueva naturaleza. ¿Y eso cómo es? Mire, amados hermanos, cada día que nos levantamos, ¿qué tenemos que decir? Dios,
gracias porque soy una nueva ¿qué? Criatura. Dios, gracias porque me has comprado con precio precioso, tu sangre. Dios, ayúdame hoy, te entrego mi vida. ¿Cuándo? Hoy, Dios, soy tuyo. Guíame, diríjame. ¿Cuándo? Hoy. Dios, ayúdame. Y poder decir, Dios, me he visto con la nueva ¿qué? Naturaleza. Quiero ser como tú. Y mire lo que sucede, este tema de vestirse. ¿Sí? Si nosotros vemos a ciertas personas en la calle, así vestidos como nosotros, ¿sí? Pasan desapercibidas. Pero cuando estas personas se visten de su naturaleza, ¿qué pasa? Un policía sin el uniforme, ¿qué pasa? Pero cuando se viste, adquiere algo, ¿cierto? ¿Sí? La enfermera sin el uniforme pasa desapercibida. El bombero, el piloto, ¿sí? El uniforme, ese vestido que hace algo, ¿sí? Hace algo en ellos y en los que lo ven. Y fíjese lo que dice Pablo, que nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Dice, vístase ¿con qué? Con su nueva naturaleza. ¿Sí? Cuando estas personas se ponen ese uniforme, se llenan ¿de qué? De confianza, de poder, ¿sí? De seguridad, ¿sí? Hay algo que lleva ese uniforme, una fuerza que lleva ese uniforme, ¿sí? Y eso es lo que debe suceder en nuestra vida cuando creemos en Cristo. Cristo vive en mí. Amén. Cristo vive en mí. Y cuando yo me visto con eso, ¿sí? Tiene que pasar algo. Debe suceder algo en mi vida, ¿sí? Hay una vida de ¿qué? De confianza, de fe. Pero, amados hermanos, la renovación solo puede ocurrir cuando nos mantenemos conectados a la fuente de vida. Conectados. Permítame que lo diga nuevamente. Solo puede ocurrir esa renovación cuando nos mantenemos conectados a la fuente de vida. Recordemos las palabras de Jesús. Yo soy la vid verdadera y vosotros, dice, los pámpanos, los sarmientos, ¿sí? Y separados de él, ¿qué? Nada podemos hacer. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Que nosotros, ¿qué? Nos desconectemos de la fuente de vida. Bueno, gracias a Dios porque usted ha podido venir hoy. Y usted está pensando ahí, bueno, ¿cómo me renuevo? ¿Qué renovará Dios en mí? ¿Sabe qué quiere renovar Dios en usted? Esto. Dios renovará tu espíritu. Muchos de ustedes han afirmado ahí que sí son inconsistentes espiritualmente.
Un día sí, otro día no, un día vengo, otro día no vengo, un día me levanto con ánimo, otro día me levanto con fe, otro día me levanto sin fe, un día aburrido, otro día inconsistentes. El rey David, uno de los grandes hombres de Dios más mencionados en la Biblia, fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también sufría de esa inconsistencia espiritual. Y un día, en esa fase de su vida, casi podemos escuchar lo que él mencionó en este salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿y qué? Y renueva un espíritu firme dentro de mí. Crea en mí un corazón puro. Renuévame. ¿Y renueva qué? Un espíritu ¿qué? Firme. ¿Qué es firme? Estable, con cimientos, con base, conectado, que no se mueve, firme. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Escuchen, ¿sí? Cuando David escribe esto, acaba de acometer adulterio y asesinato. Tremendo. Adulterio y asesinato. Inconsistente espiritualmente. Mire lo que acaba de suceder. ¿Y qué está diciendo? Dios, ayúdame. Dios, cámbiame. Dios, crea en mí ¿qué? Un corazón ¿qué? Limpio. ¿Qué le está pidiendo David a Dios? Renuévame. Renuévame. Fui adúltero, fui asesino, fui mentiroso. Renuévame, Señor. ¿Usted se encuentra así hoy? ¿Con un dolor profundo en su corazón? ¿Por su inconsistencia? ¿Por adulterio? ¿Por lujuria? ¿Lleno de deudas por querer aparentar lo que no es? ¿Por su vida desordenada? Y su vida está llena de dolor y sufrimiento. Llena de dolor. Y usted está viendo su situación. Mire lo que David hizo. Y si Dios lo pudo hacer con David, lo puede hacer con usted. Amén. 6 capítulos después, en el Salmo 57, versículo 1, este mismo David, mire lo que dice. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen las calamidades. ¿Qué clamó David a Dios? ¿Qué? Ten misericordia. Ten misericordia de mí. ¿Por qué vamos a clamar hoy al Señor? ¿Por qué vamos a clamar? Señor, que tengas misericordia de nosotros. Bueno, hay uno nomás que necesita la misericordia del Señor. Todos los días yo clamo al Señor por su misericordia.
podemos clamarle que Él nos extiende su misericordia. Pero un proceso de renovación puede ser un proceso doloroso, maluco y feo, pero vale la pena. Les doy un ejemplo. Hace unos meses, mi esposa y yo, después de más de 14 años, tocó hacer remodelación del apartamento. Ay, Dios mío. Empiece por sacar tanta basura que acumula uno. Y cuando llegan los maestros rompen todo, raspan todo, polvo por todo lado, se rompió esto, se rompió lo otro, y pasa una semana y uno ve que eso no avanza, y polvo y tierra, y compre, gaste, compre. María Liliana estaba en las mismas, o ya acabó. Todavía no ha acabado, imagínense. Eso es duro, ¿sí? Pero, ¿después qué? Ya, pasó eso. Pero fue un proceso ¿qué? Doloroso, maluco, feo, incómodo. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que cuando Dios empieza a obrar en nuestra vida y empieza a ¿qué? A zarandearnos, a sacarnos, ¿sí? Nos desilusionamos, ¿sí? Y en medio del proceso de la renovación decimos, ay Señor, esto es muy difícil. Yo no soy capaz. Señor, no más. ¿Qué es lo que sucede? No se rinda, no nos rindamos. Dios quiere renovar totalmente nuestra vida, pero a medida que avanzan los días, muchas veces nuestras oraciones, escuchen bien cómo son nuestras oraciones. Nuestra oración es para que Dios cambie las circunstancias. ¿Cómo así? Dios, cambia a mi marido. Dios, cambia a mi esposa. ¿Sí? Menos mal que nadie dijo amén, porque ahí está ella al lado. Cambia a mis hijos. ¿Qué le pedimos a Dios? Las circunstancias. Señor, cambia a mi jefe. Señor, cambia mi trabajo. Señor, si yo tuviera un ingreso mejor, mi vida cambiaría. Dios, si solamente tuviera este dinero, podría pagar todo y mi vida cambiaría. Nuestras oraciones es para que Dios cambie las circunstancias. Se nos olvida lo más importante. El cambio empieza en cada uno de nosotros, internamente, espiritualmente. Dios, ¿qué dijo David? Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu firme que dentro de mí. No está diciendo, ay Señor, cambia esas mujeres que me tientan. Ay Señor, cambia a mis enemigos que tal cosa. Ay Señor, cambia a mis hijos que son tan rebeldes. No. ¿Qué dijo él? Cámbiame a mí. Y la mayoría estamos orando para que Dios cambie ¿qué? Circunstancias.
Y para renovarnos y cambiarnos, a veces, como cuando remodelamos la casa, hay que romper cosas. Hay que romper para hacer de nuevo. Y a veces Dios tiene que quebrantarnos. Quebrantarnos. Para que podamos decir como David: Dios, ayúdame. Dios, ten misericordia de mí. Dios, no puedo con esto. Renueva mis fuerzas. Entonces, Dios renovará tu espíritu. Y lo segundo, Dios renovará tus fuerzas. Isaías 40, 31, un versículo muy conocido por nosotros, dice así: pero los que esperan en el Señor tendrán que nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo renovamos nuestras fuerzas? ¿Cómo nos refrescamos en esta vida tan ocupada que llevamos cada día? Dice ahí: esperando ¿qué? En el Señor. A veces, ¿cómo nos sentimos? Agotados, cansados. ¿Pero sabe por qué? Porque estamos corriendo. ¿Sí? Y el Señor dice: siéntese y espere. Es muy interesante que a veces llegan las personas a la iglesia y: ay, tan chévere la iglesia, pastor, ¿y qué hay que hacer? Yo quiero ayudar en esto. Y yo les digo: siéntese, espere. No, pero es que yo quiero hacer. No, Dios no quiere que haga. Dios quiere que ¿qué? Escuche, siéntese, esté tranquilo, esté tranquila, vaya despacio. Vaya despacio. Los que estamos en el estudio de los miércoles, ¿sí? ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos antes de partir? Vayan a Jerusalén y ¿qué? Y esperen. ¿Cuánto? No dijo esperen. Siéntese y espere. A veces decimos: es que Dios a mí no me habla. Pues ¿cómo le va a hablar si usted anda a la carrera? Siéntese, espere, escuche, esté tranquilo. Y con audífonos. Yo no sé cómo hacen. Parece horrible, ¿cierto? ¿Sí? Dios nos mandó y dice: 6 días trabajarás y el séptimo ¿qué? Descansará. Usted necesita tomar tiempo para ¿qué? ¿Sí? Lo que voy a decir le va a molestar a alguien de aquí de la iglesia, pero ella sabe que yo la quiero mucho y por eso le digo, ¿sí? ¿Por qué no vino el domingo? Es que el único día libre que tengo es el domingo y yo lo uso para lavar la casa y la cocina y todo. ¿Cierto? Ya se rió. Ella es. ¿Para qué usamos el día de reposo? Para ponernos al día con una cantidad de cosas. Y entonces, ¿qué sucedió? No hubo reposo. No hubo reposo. El día de reposo no es para ponerse al día de todo lo que está atrasado. Es para que usted se siente, descanse, ore, lea la Biblia, saque tiempo para estar ¿qué? Quieta, Margarita, quieta.
quieta. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Sí? Porque los que esperan en el Señor, ¿qué? El mundo no se va a acabar si usted se queda quieta. Y eso es lo que quiere el mundo, mantenernos ocupados, distraídos. Y por eso a muchos no les gusta ese mensaje. Pastor, pero es que no me puede perder tiempo. Mire, un día, usted y yo, ¿sí?, vamos a dejar este mundo. Y ahí viene, ¿qué va a pasar? El mundo sigue. Pero usted piensa que el mundo se va a parar porque usted se queda quieto. No. ¿Para qué usamos ese tiempo? Para renovar nuestras fuerzas, para mantener conectados con la fuente de vida eterna. Necesitamos renovarnos. Lo más fundamental en la vida es estar conectados con Dios. Si no estamos conectados con la fuente de vida que es Dios, no nos vamos a renovar, no vamos a llegar a ser como Él, jamás. Pare, renueve su vida espiritual. Quiero que escuchen a Jesús. Vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, ¿y qué? Yo los haré descansar. Si Dios a usted hoy lo ha traído aquí, es por una razón. Y la razón es que Dios quiere llegar a tu vida, que Dios te está llamando, que usted está fatigada, cansada, cargada. ¿Y qué necesita? Descanso. ¿Y cuál es la única forma? Jesús dice ¿qué? Venga a mí, venga a mí, y yo le haré descansar. Es para que usted hoy le pueda decir a Dios: Señor, tú eres la fuente de vida eterna. Quiero conectarme contigo, quiero reconectarme contigo, quiero renovar mis fuerzas, quiero hacerlo cada día. No quiero seguir siendo esclavo de las deudas, no quiero seguir viviendo de apariencia, no quiero seguir siendo, ¿sí?, ese esposo porquería. No quiero seguir siendo esa esposa, ¿sí?, cantaletosa. No quiero seguir siendo ese hijo. No quiero seguir siendo esa hija. No quiero eso. ¿O usted lo quiere? No. Cada día, Señor, quiero vestirme de mi nueva naturaleza. Me doy cuenta que tú eres la fuente de vida eterna. Quiero conectarme contigo. Quiero pedirle un favor, ¿sí? Suelte todo lo que tenga en sus manos. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. No mire a nadie, incline su rostro. Vamos a tener un momento de oración. Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a cada uno de nosotros hoy. Iglesia, quiero que hablemos hoy seriamente con Dios.
oro para que esto haya sido una pequeña llamada de atención para ti, así como lo ha sido para mí. Si eres un seguidor de Cristo y te das cuenta de que no te estás renovando como deberías, que Dios te está llamando a pasar tiempo con Él, Dios te está llamando a refrescar tu relación con Él. Señor, tú sabes quiénes se sienten agotados, espiritualmente inconsistentes, cansados de vivir esclavos de las deudas, de amarguras, de ser malos esposos, malas esposas. Hoy es el día para que usted le diga al Señor: renuévame, Señor. Haz algo sobrenatural y espiritual en mi vida. Y Dios, que rico en misericordia, te renovará. Señor, ayúdanos a aprender el principio de la renovación. Refresca, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Tú nos dices: vengan a mí si está cansado, agobiado. Venga a mí, que yo le haré descansar. Y si usted no ha hecho ese compromiso con Dios, le invito para que le diga hoy al Señor: toma mi vida. Señor Jesús, toma mi vida. Sé tú mi Señor y Salvador. Cámbiame a tu semejanza. Inicia, Señor, ese proceso de renovación en mi vida. Y quiero que todos le digamos al Señor: Señor Jesús, soy un pecador, necesito un Salvador. Te necesito a ti, Señor Jesús. Perdona mis pecados, renuévame, cámbiame para ser más como tú. Quiero seguirte, quiero servirte todos los días de mi vida. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor renueve nuestras vidas todos los días que nos vistamos de su presencia. Pero Dios nos conoce y nosotros nos conocemos. Sé que hoy nos vamos a ir muy contentos, tocados, hasta que lleguemos a la casa. Quiero dejarles este último versículo. Por favor, apúntelo, guárdelo. Por eso que no nos damos por vencidos. No nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Por eso que no nos damos por vencidos. Cuando llegue a su casa y tenga el primer problema, ¿qué? No nos damos por vencidos.
No nos demos por vencidos. Vale la pena. Vale la pena cada día estar conectados a nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena levantarse cada día y decirle al Señor: renuévame hoy. Vale la pena. ¿Por eso qué? No, pues qué entusiasmo. ¿Por eso qué? No nos damos por vencidos. Que el Señor les bendiga, que tengan buena semana. Nos vemos con la ayuda del Señor el miércoles y saludémonos antes de irnos. Dios les bendiga. Gracias, pastor.